Bueno, entonces, como habíamos hablado ahorita, ya sabemos que el comportamiento pues va a depender de esas cosas. ¿Listo? Entonces ahorita queremos encontrar de qué se compone ese comportamiento interno en una viga. Para ello, tenemos que seccionar la viga. Si ustedes ven en esta figura, nosotros tenemos un elemento tipo viga, simplemente apoyada, tiene unas carguitas que pues, están aplicadas aquí de una forma muy general, incluso la carga de F2 pues, viene inclinada para pues, mostrar que que es a ver, que es un ejemplo general, una generalización. Entonces esto pues va a hacer que la viga se deforme. ¿Qué es lo que sucede con que se deforme? Mm, Se curva, esfuerzos, tracción, compresión, fibra superior, inferior, etcétera. Pero va a llegar un punto o un momento más bien en el que esas cargas harán que esa deformación sea tan excesiva que lleven a que nuestro elemento estructural se rompa. Entonces, cuando hablamos ahorita de la predicción, lo que nosotros pretendemos con el análisis es encontrar la magnitud de esos efectos internos, la localización de esos efectos internos que hacen que ese elemento se rompa. Que si yo sé cuánto valen, si yo sé dónde están ubicados, pues tomo una medida para reforzar mi elemento con el fin de que no se me vaya a romper. En últimas, pues el elemento estructural se puede deformar. Incluso nosotros diseñamos para que eso ocurra, para que haya una deformación, pero sea una deformación controlada, controlada bajo unos límites normativos. Y a partir de ahí, pues nuestros elementos estructurales son viables desde el punto de vista constructivo y económico, porque diseñar un elemento que no se deforme, un elemento que tenga mucha sección transversal o un material de súper alta resistencia, pues es posible, pero cuesta mucho. Entonces, yo busco que mi elemento se deforme, pero que esa deformación sea controlada para evitar lo que se conoce como la falla, ¿sí? O la grieta o el colapso, como usted lo quiera entender. Entonces, pues para ello, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en esa viga y decimos, bueno, tengo esta viga, esa viga se va a curvar, esa curvatura puede ser excesiva, que lleve a que ese elemento se rompa. Entonces yo quiero saber qué ocurre internamente que hace que ese elemento se rompa. Y para ello, entonces nosotros seccionamos la viga. Aplicamos el método de las secciones que se vio por ahí en análisis de cercas en algún día y seccionamos nuestra viga en un punto de interés. ¿Sí? En este caso, para el ejemplo que estamos viendo en, el, en la diapositiva, ese punto es el punto C, pero puede ser cualquier punto en la longitud de la viga. Entonces nosotros seccionamos allí y noten ustedes que al seccionar, pues queremos saber qué hay adentro, es la analogía del pastel. Secciono por el punto C, abro el pastel, lo divido en dos partes y entonces me doy cuenta que tenía el pastel en el punto C, tanto por izquierda como que tenía el pastel en el punto C por derecha. Si era un pastel de, no sé, un relleno de mermelada de fresa, pues entonces voy a encontrar mermelada de fresa en el punto C, mermelada de fresa en el otro punto C. Ahora, la cuestión es que en el comportamiento estructural, por acción-reacción, pues estos efectos que están ocurriendo en el diagrama corpóreo izquierdo van a ser iguales en magnitud, pero en sentido contrario a los que ocurren en la parte de la derecha. Como ustedes pueden ver, en este elemento al particionarlo se generaron tres efectos internos que vamos a denominar con la letra N, axial, carga axial, con la letra N de niño, carga axial, con la letra M de mamá, momento flector, y con la letra V de vaso, ¿sí? O de vaca, tenemos a la fuerza cortante. Y ustedes ven que tan pronto nosotros seccionamos, pues se pintan esas fuerzas
con estos sentidos, con estas orientaciones. ¿Y eso a qué se debe? Se llaman convención de signos que veremos en dos, tres diapositivas más adelante. Entonces, vemos que al seccionar ese elemento encontramos un conjunto Profe, de una pregunta, fuerzas. qué pena yo le interrumpo. Dímelo. Usted está escribiendo en el tablero, es que no lo veo a usted. No, 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 tranquilo. Estamos hablando solamente con la diapositiva. ¿Sí? Estamos con Ok. estamos con la diapositiva. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, tenemos dos diagramas de cuerpo libre, izquierdo y derecho. Cuando seccionamos el izquierdo, tienen que aparecer unas fuerzas que equilibren a las fuerzas externas de ese diagrama. Tienen que aparecer esas fuerzas. Lo mismo pasa en el diagrama de cuerpo libre de la derecha. Tienen que aparecer unas fuerzas que equilibren el diagrama de cuerpo libre izquierdo y derecho también. Ahora bien, ¿por qué tiene que haber el equilibrio? Porque en el análisis de esta viga, lo primero que usted hizo fue encontrar las reacciones. Encuentra las reacciones, el elemento está en equilibrio. Eso quiere decir que bajo los postulados de la estática, si todo el elemento está en equilibrio, pues cada partícula, cada zona, cada sección tiene que estar en equilibrio. Entonces, en efecto, las fuerzas internas equilibran a las fuerzas externas. Digamos que en nuestro elemento hay un equilibrio de fuerzas por donde usted lo mire. Las externas equilibran a las internas y las internas equilibran a las externas y viceversa. Y solamente con hacer una sección o con sacar un diagrama de cuerpo libre o un zoom a una partícula, encontramos en efecto ese equilibrio. Entonces, miren que este conjunto de fuerzas actúan colectivamente para mantener el equilibrio, pero además de mantener el equilibrio, pues eh, ahí al ser producto de las fuerzas externas, provocan un efecto interno en nuestros elementos, que básicamente hace que se deformen. Y si hay deformación, también encontramos que hay esfuerzo. Entonces, estos efectos internos, que son producto de las fuerzas externas, son los que provocan la deformación y provocan los esfuerzos en nuestro elemento. Ahora bien, como nosotros lo que pretendemos es analizar vigas que se disponen generalmente de forma horizontal y en las cuales las cargas se aplican perpendiculares a su longitud, entonces va a ser mucho más importante el análisis y la resistencia de ese elemento bajo fuerza cortante y momento flector, que es su capacidad para resistir carga axial. Entonces, a continuación, en lo que vamos a seguir hablando de este tema, vamos a obviar la carga axial. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Ustedes van a ver cuando analicen sistemas estructurales, digamos el sistema estructural aporticado, en el cual las vigas sean horizontales y las cargas vayan aplicadas perpendiculares a su longitud, van a encontrar que las cargas axiales son absorbidas principalmente por las columnas, o son llevadas, o son, digamos que asumidas por las columnas. La viga va a tener una carga axial, pero es una carga axial menor, una carga axial baja. Entonces, en el diseño estructural, esa carga axial se desprecia. No obstante, pues dependerá siempre del caso particular que usted tenga. Si usted de pronto tiene un elemento en el cual usted dude que esa carga axial sea pequeña, porque el elemento se inclinó un poquito, porque la carga no baja perpendicular, considere esa carga axial como una un efecto, o más bien un estado límite de diseño. ¿Ok? Tenga presente siempre eso. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar la fuerza cortante y el momento flector que se generaron en ese punto C, que se pudieron haber generado en cualquier otro punto de la longitud de la viga. Hablemos de la fuerza cortante. Como su nombre lo indica, pues básicamente va a ser una fuerza que intenta cortar una parte de la viga con respecto a otra. Pero si lo vemos de una manera más técnica, pues es un conjunto de fuerzas, tanto verticales como horizontales, que van a intentar generar un desplazamiento, un deslizamiento adyacente del material. ¿Qué quiere decir eso? Si yo divido la viga en, digámoslo así, un conjunto de elementos horizontales o un conjunto de elementos verticales, voy a encontrar que debido a esas fuerzas cortantes
va a haber una especie de deslizamiento relativo entre cada una de las partes. Y en la cara de contacto de una parte con otra se genera esa fuerza cortante que, si ustedes recuerdan sus cursos de resistencia a materiales o análisis básico, el primer capitulito en el cual se veía el esfuerzo cortante, pues se decía que era una fuerza de cizallamiento que se generaba paralela a la cara de contacto de una superficie con otra. Y que debido a esa fuerza, pues se generaba el corte y entonces nuestro elemento, que inicialmente era un elemento continuo, quedaba pues dividido en dos. Entonces básicamente este efecto que se genera aquí o este que se genera aquí, para que ustedes lo recuerden. Muy bien. Adicionalmente, vale la pena, digamos que recordar un concepto que vieron por ahí en sólidos cuando ustedes analizaban el elemento infinitesimal de esfuerzos, ¿sí? El cubito o el cuadradito, pues recordarán este estado de esfuerzos o este dibujito. Lo tienen por acá, entonces hacían ustedes aquí el cubito y acá pues dibujaban los esfuerzos. Vamos a dibujar estos de acá, vamos a dibujar estos de acá. Y dibujaban estos que son paralelos a las caras, usted los llamaba tau XY, tau YX, que eran iguales, les dio una demostracióncita con sumatoria de momentos sobre un punto, para decir que este era igual que este era igual que este, y todos eran iguales entre sí, pues estos eran esfuerzos, básicamente. Pues yo lo voy a, aquí para no enredarlos con la nomenclatura, vamos a decir que esto básicamente es un cortante horizontal y esto es un cortante vertical. Eso es todo. Entonces encontrábamos en la mecánica de sólidos que ese cortante horizontal pues era igual a ese cortante vertical. Y si lo miramos ya no desde un punto de vista tan riguroso como el de la mecánica de sólidos, sino más bien como el de la resistencia a materiales, pues sabemos que este esfuerzo cortante promedio, si decimos que es el promedio, pues lo podemos trabajar como una fuerza cortante horizontal sobre el área de contacto de esto aquí. Y entonces, este es el horizontal. Y entonces el vertical va a ser el cortante vertical sobre el área paralela que encontramos aquí. Si consideramos que ese cubito tiene las áreas iguales, entonces vemos que el cortante horizontal es igual al cortante vertical. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de vigas, no hablamos de cortante vertical ni de cortante horizontal, sino que simplemente hablamos de cortante. Y ese cortante lo asociamos directamente a las fuerzas verticales. ¿Por qué? Porque queremos relacionar las fuerzas verticales con las fuerzas verticales que están actuando en la viga con el cortante vertical. Es solamente por eso. ¿Ok? Pero como los cortantes horizontales y verticales son iguales, entonces pues en últimas es una simplificación adecuada. Entonces, cuando nosotros descomponemos esas fuerzas internas cortantes en sus componentes horizontales, encontramos el siguiente comportamiento. Vamos a suponer que tenemos la viga, a ver, vamos a devolvernos, tenemos nuestra viga, y esa viga, chicos y chicas, la vamos a considerar eh, como un elemento compuesto de tres tablas. ¿Listo? Tres tablas están pegadas entre sí por alguna super pegantes, llamémoslo así. Entonces, noten acá cómo se generan esas fuerzas de cizallamiento debido a ese deslizamiento relativo entre una lámina y otra. Si ustedes ven, gracias a ese deslizamiento que se genera entre una lámina y otra, el elemento se curva. Sin ese deslizamiento, pues no sería posible esa curvatura. Al hacer un zoom a alguna partícula por aquí, encontramos la distorsión o la deformación generada por esos cortantes horizontales. Ahora miremos las componentes verticales. Esas componentes verticales, vamos a suponer que tenemos la viga y que pues básicamente esa viga se compone de cubitos que están cosidos o unidos entre sí. Digamos que están pegados entre sí. Es como si tomáramos una pila de libros, ¿sí? Y alguien le aplicara una carga a esa pila de libros, a una fila de libros,
aplicar la carga, ustedes se imaginarían en este momento que hay unos libros que descienden más que los otros, generando un efecto como este, poco similar a este. Entonces ven que gracias al deslizamiento relativo que existe entre un cubito y el otro, se va generando la curvatura, se va generando la curvatura. Y al actuar esto en un elemento al que le hacemos zoom, nos genera esta distorsión. ¿Listo? Si nosotros partimos del hecho de que esos cortantes horizontales y los verticales ocurren al mismo tiempo, es decir, ocurren en conjunto, entonces tendríamos la siguiente deformación para nuestro elemento de análisis. Entonces ustedes ven que debido a esa deformación de esos cortantes actuando en conjunto, nuestro elemento que inicialmente estaba en la posición no deformada, vemos que, pues, no sé, vamos a suponer que es un cuadrado, y vemos que aquí, cuando actúan esos cortantes colectivamente, o en conjunto, o simultáneamente, como lo quieras llamar, pues vemos que nuestro elemento se estiró por un lado, mientras que perpendicular a ese lado se contrajo, generando entonces así los esfuerzos de tracción y los esfuerzos de compresión. Esto desde un enfoque muy gráfico, porque si vamos a ser muy rigurosos, pues podemos entonces presentar a continuación lo que son las ecuaciones de la teoría de elasticidad que validan esto que estamos viendo acá. Lo que es el sigma 1 y lo que es el sigma 2, encontraríamos que el sigma 1 y el sigma 2 pues tienen una relación de 90 grados con respecto a sus trayectorias. Sigma 1 es el esfuerzo de tracción, sigma 2 es el esfuerzo de compresión, y vemos que esos esfuerzos principales provienen de una ecuación que pues, en su demostración nos llevaba a un círculo de Moore y en la cual encontrábamos por ahí una componente que era tau, tau XY, y ese tau pues básicamente es el cortante. Entonces, en últimas, lo que estamos viendo valida aquel concepto, aquella demostración que se hacía, en la cual se encontraba que los esfuerzos principales dependían de los sigma, sigma X y no sé qué, y de los tau. El sigma, pues básicamente es el esfuerzo debido a flexión, que se verá más adelante, y ese tau, pues el tau es el esfuerzo cortante, que se provoca debido a esas fuerzas cortantes que están actuando en nuestro elemento. Recuerden, a partir de ahora no hablamos de cortante horizontal ni vertical, simplemente hablamos de cortante. ¿Por qué? Pues ya sabemos que estamos hablando de algo que es igual. Entonces, para resumir, que la fuerza cortante es simplemente un efecto interno que va a intentar cortar o deslizar una parte de la viga con respecto a la otra. Eso es todo. Es una definición muy simple, una definición muy para dummies, porque lo que buscamos es eso, que el concepto quede lo suficientemente claro y que usted pues básicamente pueda entender cuando estemos hablando de fuerza cortante a qué nos estamos refiriendo. Muy bien, el siguiente efecto que tiene relevancia en el comportamiento de vigas se llama momento flector. Entonces el momento flector se debe principalmente a la curvatura que se está generando en la viga. ¿Sí? Y esa curvatura, ¿por qué se da? ¿Y por qué se llama momento? ¿Y por qué se llama flector? ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí un contexto de esa definición. Bueno, entonces la palabra flexión nosotros la vamos a asociar a curvatura, ¿listo? Entonces digamos, aquí hay una flexión, aquí hay otra flexión. Esta flexión pues, está en carita feliz y la otra flexión está en carita triste. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué pasa y por qué se llama momento y todo lo demás. Entonces, resulta chicos que yo tengo la viga y vamos a suponer que esta viga es una viga simplemente apoyada y le aplicamos la carga en la mitad. Al aplicar la carga en la mitad va a hacer este comportamiento. ¿Listo? La viga se curvó. ¿Pero por qué se curvó? ¿Por qué se deformó? Porque yo le restringí los movimientos, le restringí los desplazamientos, le restringí los giros debido a los apoyos. Si este elemento se apoya solamente en este punto por medio de una articulación y yo aplico la carga, miren que mi elemento, vamos a hacerlo acá, miren que a ver cómo lo hago para que vean, a ver, aquí, miren que mi elemento no se deforma, solamente rota. Si yo aplico acá
un solo apoyo, una articulación, y aplico acá una carga, mi elemento no se deformó, solamente rotó, porque esa deformación pues está asociada a la restricción que yo le voy colocando a mi elemento. Si mi elemento puede rotar, si mi elemento no tiene restricciones, yo le aplico la carga, él puede rotar y no se está deformando, ¿no? Se desplaza, rota, hace cosas, ¿sí? Pero tan pronto yo le voy colocando restricciones, esas restricciones hacen que internamente esos movimientos que eran posibles se conviertan en deformaciones. Entonces, noten esto. Yo aplico la carga aquí en este punto y este punto está a una distancia d. Entonces, F por D me genera un momento, ¿sí? Y ese sería este momento de par, de rotación. Entonces, debido a ese momento, si este puede rotar, pues simplemente se genera la rotación y se acabó. No hay deformación. Pero como yo le puse o yo le ubiqué otro apoyo aquí y otro apoyo acá, cuando aplico la carga en la misma distancia D, se me va a generar ese momento. Pero como no puede rotar, entonces ese momento se convierte en una curvatura y ese momento se transfiere internamente para generar esa curvatura. No quiere decir que en la distancia de la fuerza por D sea igual al momento interno acá. No necesariamente. No quiere decir eso. Pero el fenómeno físico se convierte en esa deformación. Es decir, esta rotación que restringí se convierte en esta curvatura. Y esa curvatura, dependiendo de la magnitud de la carga, puede llevar a que esta cosa se rompa. ¿Sí? Entonces, por eso lo conocemos como momento flector. Internamente hay un momento de par que ocasiona esta curvatura. Si nosotros analizamos internamente lo que pasa en este punto, hacemos un corte por aquí. Al hacer un corte por aquí, encontramos el cortante, el momento. Entonces aquí va a haber un momento que está generando esa curvatura, pero lo está haciendo internamente. Cuando yo hago así, mire, cuando yo hago así, mire que esto se curva acá, es lo mismo que hacer esto. ¿Sí? Miren que es lo mismo que hacer esto. Entonces, por eso lo conocemos como ese momento flector. Y ese es el encargado de hacer que un extremo de la viga, extremo superior e inferior, que ya llamaremos fibras, fibra inferior o superior de la viga, se traccione mientras que el extremo opuesto se comprime. Entonces miramos esto y esta es la trayectoria de esos esfuerzos. Si ustedes notan, miren que en esta espumita, a ver, vamos a dar la ventanita. Miren que acá yo tengo compresión acá y tracción acá. Si arriba tengo compresión y abajo tengo tracción, pues básicamente tengo una distribución de esfuerzos en la sección transversal, es decir, acá hay una distribución de esfuerzos que están llevando a que haya un cambio. Y si lo vemos matemáticamente es un cambio de signos, porque la compresión la definimos como negativa y la tracción como positiva. Entonces estamos cambiando en la misma sección transversal el comportamiento. Eso implica que haya una zona, que sea una zona neutra, que llamaremos entonces eje neutro, en la cual pues esperamos que no se desarrollen fibras a compresión ni fibras a tracción, sino que la fibra que esté sobre el eje neutro, pues como su nombre lo indica, esté en cero, esté neutra, ni para allí ni para acá, ni tracción compresión, ni positivo negativo, nada de eso. Si lo vemos en la sección transversal, tendríamos esta distribución de esfuerzos. Vale la pena aclarar que esta distribución de esfuerzo que se genera aquí, e incluso todo lo que hemos visto y lo que veremos en este curso, aplica única y exclusivamente para análisis elástico y lineal. ¿Ok? Por eso esta distribución es así. Entonces vemos la distribución de esfuerzos a compresión, abajo vemos la distribución de esfuerzos a tracción para esta viga al hacer un corte por acá. Estamos viendo la sección transversal y vemos la curvatura, aquí se ve mucho más bonita, esa curvatura que tendrá importancia en las siguientes sesiones. Por aquí vemos la distribución de los esfuerzos ya en la longitud. Esto se puede obtener por medio de los sigma 1 y los sigma 2 que ustedes vieron o verán en sus cursos de teoría de elasticidad,
cómo se determina toda esa distribución. Y vemos entonces que las líneas verdes nos están mostrando los esfuerzos de tracción, mientras que las rojas nos muestran la trayectoria de los esfuerzos de compresión. Esta gráfica que ustedes ven acá, mm, en concreto reforzado, cuando tomamos un elemento de concreto reforzado y lo construimos y lo llevamos al laboratorio y lo analizamos bajo esos criterios, las líneas rojas se ven de una manera espectacular en el laboratorio porque representan las grietas o las zonas de falla de ese elemento. Mientras que las líneas verdes en el diseño de concreto reforzado representan la zona por la cual estratégicamente deberíamos ubicar nuestro acero de refuerzo para de esa manera absorber los esfuerzos de tracción, dado que el concreto, pues por su naturaleza frágil, va a ser muy malito para soportar esos esfuerzos. Entonces, aquí ya empezamos a ver aplicaciones de todos estos conceptos. Una de las más grandes está en el diseño de estructuras, sin duda, y que a continuación pues definiremos la convención de signos de tal manera que nos ayude a sacarle el máximo provecho a esa aplicación en el diseño como tal. Entonces, si queremos definir el momento flector, así una definición de cafetería, podríamos decir que el momento flector es el efecto interno que intenta curvar o arquear la villa, eso es todo. Ah, sí, es una cosa ahí internamente que va a intentar curvarla. ¿Hasta qué punto? Pues hasta que la rompa. Si es que yo dejo que la rompa. Si yo la diseño para que no lo haga y lo controlo, pues lo va a curvar, pero no lo va a romper. Como lo estábamos mencionando hace un rato, antes del break, pues esa distribución dependerá sí o sí de la posición y tipo de los apoyos y la posición y tipo de las cargas. ¿Ok? Recuerden, la distribución. ¿Cómo se van a distribuir? Por ejemplo, aquí vemos tracción inferior, compresión superior. Aquí vemos lo contrario para esta big polarization. Así pues, llegamos a la convención de signos para el cortante y el momento, algo que es fundamental en el desarrollo y el análisis de estos elementos estructurales. ¿Cómo nosotros vamos a generar esos diagramas de cuerpo libre? Y esta convención se debe mantener. Incluso la convención que presentamos aquí es la convención casi que universal, chicos. Si ustedes toman un libro de estructuras, el que sea, está trabajando con esta convención. Eventualmente habrá algún otro que no lo haga. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. ¿Cómo definimos nosotros esa convención? Entonces vamos a tener aquí, vamos a abrir aquí un poquito. Chicos, entonces ustedes van a realizar un corte donde quieran, ¿listo? Donde ustedes consideren que es adecuado. Profe, es que quiero realizar toda la viga, entonces haga cortes a cada milímetro. No, pero es que me demoro mucho. Entonces ya veremos cómo podemos obtener el comportamiento interno para toda la longitud de esa viga. Vamos a arrancar con el cortante. ¿Qué es un cortante positivo, chicos? Un cortante positivo es aquel, si lo miramos en términos gráficos, es un cortante que vamos a pintar en el diagrama de cuerpo libre izquierdo, hacia abajo, mientras que en el diagrama de cuerpo libre derecho lo vamos a pintar, el diagrama de cuerpo libre derecho lo pintaremos hacia arriba. ¿Listo? Bueno, hay dos formas de recordar esto o de entender por qué son esas nomenclaturas. A ver, en mis cursos, muchos chicos llegan y entonces yo les pregunto, bueno, ¿y por qué es esa nomenclatura? Y dicen, no, pues eso, no sé, una vez lo pintaron en un tablero y dijeron, haga eso así siempre y ya. Pero no, eso tiene un significado físico, muchachos. Entonces, hay dos significados físicos. El primero, un cortante positivo es aquel que hace descender la parte de la derecha con respecto a la de la izquierda. Quiere decir eso. Yo tengo mi elemento, entonces yo quiero saber, no sé, digamos, hice todo el análisis y me dio que en el punto C el cortante era positivo. Quiere decir que si yo hago un diagrama de cuerpo libre, voy a tener que la parte de la izquierda está por encima
de la parte de la derecha. Obviamente, esta discontinuidad acá, pues, no existe porque el elemento perdería continuidad y entonces, pues, ya diría que el elemento falló, pues, que ya no puede hacer análisis elástico lineal. Entonces, básicamente, como para comprender qué está pasando. Entonces, si yo les digo, muchachos, es que en C hay un cortante positivo, eso quiere decir que la parte de la izquierda está por encima de la derecha. Como esto no se puede dar porque esto es una discontinuidad, una holgura, quiere decir que el elemento falló, no estamos cumpliendo con los postulados de compatibilidad y demás, entonces no es que este elemento esté por encima de este, sino que cuando yo miro la deformada, encuentro esto. Esto ya es distinto. Porque usted ve que si este es el punto C, pues una partícula a izquierda del punto C, esta partícula está por encima con respecto a esta otra partícula de acá. ¿Se lo ven? Entonces eso quiere decir que aquí, en esta zona, el cortante es positivo, porque una partícula de la izquierda de ese punto está por encima de la partícula de la derecha de ese punto. Eso sería un cortante positivo. ¿Qué sería entonces un cortante negativo? Un cortante negativo sería el otro caso. Supongamos que tenemos acá otro pedazo, que tenemos el punto C. Entonces acá yo les digo, chicos, el cortante ahí es negativo. Eso quiere decir que la parte de la izquierda está por encima con respecto a la derecha. Como esto es ilógico, porque tengo que respetar la continuidad, entonces eso quiere decir que vas así. Entonces en la deformada, yo voy a encontrar que en ese punto C, este de acá está por encima con respecto a este de acá. Entonces esto es cortante positivo y esto es cortante negativo. Si hago el diagrama de cortantes, voy a encontrar que este está en la zona positiva y este está en la zona negativa. ¿Listo? Mire que todo está asociado a la curvatura, ¿ok? Entonces, eso con respecto a los cortantes. Ahora, la segunda manera que ustedes encuentran en algunos libros dice que el cortante positivo es aquel que pone el diagrama de cuerpo libre a rotar en las manecillas del reloj. Como que usted, imagínese que acá hay un pivot, aplique esta carga, entonces usted está rotando en las manecillas del reloj. Imagínese que aquí hay un pivot, aplica esta carga, entonces está rotando en las manecillas del reloj. Si les sirve de algo, lo pueden trabajar pues como con esa, como con esa nomenclatura. Pero realmente no me gusta, pues porque no es un significado como tan físico. Pues tener que imaginarme aquí un punto pivot sin que lo tenga, trabajar con manecillas de reloj, cuando incluso hemos definido que en el sentido contrario es positivo, no sé, raro. Pero bueno, algunos textos está así. A mí me gusta más este, porque me invita a pensar en la deformada. Sí, mira, en la deformada, allá, seguramente la deformada va a ir así, ¿sí? Con esta curvatura. Miren, ya el hecho de tener un cortante aquí de este signo conlleva que usted ya piense en la curvatura. La curvatura. ¿Listo? Recuerden, esta es la deformada, esto no es el diagrama, esta es la deformada. ¿Ok? Bueno, lo siguiente será entonces el momento flector. El momento flector nos dijeron, pinta eso así. Y eso no. ¿Pero por qué? ¿Por qué el momento flector hay que pintarlo de esa manera? Entonces, el momento flector tiene una fibra de referencia que va a ser la fibra inferior. Entonces, ¿cuál es la convención? Nos dice que, vamos a ampliar esto para que vean la fibra de referencia. La convención nos dice, bueno, el momento es positivo cada vez que ese momento genere una tracción en la fibra inferior. Es decir, genere una curvatura en carita feliz a la fibra inferior. Quiere decir que si este momento es positivo, cuando yo lo aplique en este punto, me tiene que generar esta curvatura, que es la curvatura de carita feliz. O sea que la curvatura de carita feliz está asociando un momento flector positivo. Eso es básicamente lo que queremos expresar. Utilizamos la carita feliz pues porque carita feliz es como
estoy contento, alegre, estoy positivo por lo que está pasando. Entonces es una forma de que lo recuerden, chicos. Puede ser muy escuelero y todo, pero eh, creo que les puede servir más que hablar de concavidades. Incluso si ustedes han estudiado este tema o han visto en algunos libros, se habla de concavidades, concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, que no sé qué, convexidades. Y eso en últimas termina enredándolos. Utilicemos este método. Curvatura positiva, tanto feliz, y curvatura negativa. Entonces, cuando yo hago el corte, lo primero que tengo que hacer es dibujar los efectos internos. ¿Cómo los dibujo? Pues no sé cómo están actuando. Entonces yo los dibujo siempre positivos. Para eso es esta convención. Ahora, profesor, es que este M aquí puede que no sea positivo, tiene toda la razón, puede que sea negativo, pero como yo no lo sé, pues yo lo dibujo por convención, lo dibujo positivo y ya el cálculo me dirá si es así o no es así. Entonces, entre este de acá, este momento, vengo, ubico el diagrama de cuerpo libre y aplico el momento. Genera atracción, ¿sí? Ok, esa es la convención. Ahora miremos el otro diagrama. Vengo acá, aplico. Me genera tracción a la fibra inferior. O sea que en efecto, estas dos van a ser las convenciones para los diagramas de cuerpo libre cada vez que hagan una sección. Chicos, y eso se mantiene. Eso se mantiene aun cuando analicen otros elementos tipo frame. Por ejemplo, cuando analicen una columna y demás, hay que definir una fibra de referencia, que en este caso siempre pues manejamos la fibra inferior, y a partir de la fibra de referencia trazamos o dibujamos nuestra convención de signos. ¿Listo? Para terminar esta parte, ustedes notan lo siguiente. Miren que en el comportamiento de una viga, pues se pueden dar tantos positivos como negativos. Si acá tenemos entonces que tenemos esta viga simplemente apoyada con una carga en la mitad. Cuando construimos la deformada, nos damos cuenta que desde 0 hasta L medios, el cortante es positivo. Ah, sí, mira. ¿Por qué razón? Pues porque estos cuadritos, aquí está, desde acá hasta acá, miren que el cuadrito de la izquierda siempre está por encima con respecto al de la derecha. Pero desde acá hasta acá, el cuadrito de la derecha es el que está por encima con respecto al de la izquierda. Miren que acá estaban todos al mismo nivel, pero cuando se genera la curvatura, ellos se comportan de esa manera. ¿Listo? Y eso puede ser cambiante en todo el comportamiento del elemento, dependiendo de las cargas y de los apoyos y de las longitudes o luces que se tengan. Y ya también pues vamos a encontrar lo mismo para el momento flector. Debido a la flexión también hay unos cambios, veíamos ahorita momento flector positivo, momento flector negativo. Encontramos también lo de los cortantes asociados a esos momentos flectores. ¿Sí? También encontramos zonas donde el momento flector puede ser igual a cero, porque si yo paso de positivo a negativo, pasé por el origen, o sea, por cero, es un punto de interés que llamaremos punto de inflexión, y que digamos que en el diseño de estructuras es supremamente relevante, porque a partir de ese punto usted cambia la distribución del acero. ¿Sí? Y el cortante también tiene una zona que puede ser de cortante cero, donde cambia de positivo a negativo. ¿Sí? Esa zona o ese punto donde el cortante cero es de mucho interés porque justo ahí ocurre un momento máximo, que ya veremos más adelante de qué trata. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el procedimiento para construir esos diagramas, algunos tips y recomendaciones y también las metodologías o más bien ¿cómo lo puedo llamar? Ah, sí, los métodos con los que se pueden construir los diagramas. En efecto, encontraremos dos métodos. Está el método de las secciones y el método de las áreas, que es el que se ve en estática. Por ahí en análisis encontramos otro método, que es un método que me encanta, un método muy bacano, se llama el método de funciones de singularidad y discontinuidad de Macaulay.
pero pues para ese esperamos a ver si lo podemos tocar aquí o si no, dentro del currículo de las asignaturas que tendremos que retomar el próximo 22 de julio. Muy bien, entonces nos prestamos para ver este tema. Con eso cerramos la sesión de hoy. Entonces, ya conocemos, a ver si hacemos aquí un breve resumen, ya sabemos de los efectos internos, ya sabemos una convención para calcularlos, para empezar pues a hacer los diagramas de cuerpo libre y entender ese significado físico. Ahora entonces nos preguntamos por el cálculo de esos efectos internos. Hey, ¿cómo puedo obtener la fuerza cortante cuando x es igual a 7? ¿Cómo puedo tener el momento vector cuando x es igual a 10? Para ello, la mejor manera es obtener las variaciones del cortante y del momento en función de la distancia. Porque yo acabé de mencionar dos puntos, 7 y 10, pero ¿por qué 7 y 10, profesor? ¿Por qué no puede ser 4.48? ¿Por qué no puede ser 3.1416? ¿Por qué tiene que ser 7 y 10? ¿Y qué pasa si yo quiero obtenerlo para cada milímetro de esa viga? Entonces, la mejor manera de estudiar el comportamiento interno de una viga es obteniendo un diagrama que represente de forma gráfica la variación de esos efectos internos. Porque no hay nada más, a ver, es como el dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras, muchachos. En este caso, un diagrama vale más que 1000 números. Si yo tengo el diagrama, ya puedo entender, puedo tomar decisiones, puedo sacar información de allí. Pero para construir un diagrama, pues necesito puntos. Y esos puntos los puedo obtener por medio de funciones. Si yo tengo una función que depende de x, pues para darse simplemente hago una tabla y evalúe para los x que quiera y va uniendo punticos. Eso entonces nos permite generar el método, o más bien, lo que nos permite el método de las secciones es, en efecto, generar unas funciones con las cuales nosotros podamos entender cómo varía la fuerza cortante del momento flector a lo largo de toda la longitud de la vía. Si encontramos funciones, ustedes saben que podemos encontrar también puntos de inflexión, valores de sus máximos y de sus mínimos. Y sabemos que si el objetivo es predecir el comportamiento interno, entonces el valor máximo de un efecto interno, sea momento o fuerza cortante, pues va a servir para tomar decisiones con respecto al diseño. Ustedes se imaginarán que para eso es que sirve esto, muchachos. Si tú tienes el máximo momento, el máximo cortante, pues vas y lo utilizas para diseñar, para que de esa manera la viga pueda resistir esos máximos. Y si resiste esos máximos, pues resiste cualquier otra cosa. Obviamente hay que ir a analizar que el elemento para esa o cualquier otra cosa también pues tenga la capacidad, no solamente pues quedarme con unos diseños quizás muy conservadores, quedarme solamente con el análisis o con el chequeo de unos estados límites de resistencia, pero no los de funcionalidad. Pero bueno, eso ya será tema para tocar en los cursos de diseño. Me gusta irlos llevando, me gusta irles mencionando las aplicaciones de esto para que le vayamos dando más importancia, más de la que ya tiene en la formación de todos y todas. Volvamos al tema. Entonces, si yo tengo esas funciones, puedo graficarlas, puedo encontrar esos máximos y esos mínimos. La pregunta es, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿dónde cortar? Y yo voy a aplicar el método de las secciones ¿dónde corto? Resulta y pasa, chicos, que si vemos la viga que tenemos allí en la diapositiva, intentaré replicar acá, es una viga que tiene diferentes tipos de cargas. Tengo una carga que es distribuida, incluso la voy a hacer, la voy a modificar. Me voy a colocar aquí que tengo un apoyo
Aquí vamos a colocar un empotramiento, entonces vamos a suponer que tenemos un apoyo y un momento flector, un momento de par, perdón. Tenemos entonces aquí esta carga, no sé, pongámosle una carga por aquí. Supongamos que aquí el profesor se puso creativo en el examen, puso una carguita de estas. F. Entonces, de todo eso, queremos conocer el comportamiento completo de toda esa viga interna, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Mm? Para poder tener respuesta a esa pregunta, debemos pensar, hey, ¿cómo cambia el comportamiento interno de toda esa línea? Porque lo último es una línea, lo que estamos representando. ¿Cómo cambia el comportamiento interno de toda esa línea debido a esta fuerza? ¿Cómo cambia? Mm, ¿Qué pasa en esta zona? Mira, ¿qué pasa en esta zona? Debido a esta fuerza, ¿qué ocurre en esta zona? Ahora, ¿qué ocurre en esta zona debido a esta carga? Y luego, ¿qué ocurre en la zona donde no hay carga debido a qué? Al efecto de esta, pero antes de esta otra. ¿Y qué ocurre por aquí? ¿Y qué ocurre por aquí? ¿Sí? Incluso si ubicamos una carguita puntual aquí en la mitad de esta, pues ya nótese que debido a esta carga puntual, este análisis de esta sección ya no es suficiente. ¿Por qué? Pues yo tengo que hacerme la pregunta, ¿qué ocurre dentro de esa carga distribuida antes de esa carga puntual y qué ocurre después? Porque hay algo que tiene que ser muy lógico. Tenemos que aplicar la lógica ingenieril, muchachos. ¿Sí? Cada vez que haya un cambio en las cargas o en los apoyos, está cambiando el efecto interno. Entonces, si cambia el efecto interno, yo tengo que conocer qué ocurre ahí. Entonces, para analizar esta viga, mínimo necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes. Necesitamos 6 cortes para poder analizar esa viga. Mínimo. Profe, con uno, no, con uno es imposible. Con uno, digamos que usted diga, profe, yo solamente voy a hacer este. O sea, que este corte sí le sirve, pero solo para representar este tramo, o sí, este tramo de la viga. No le sirve para acá. Usted no me puede decir que si usted obtiene el Vx y el Mx en esta zona, me lo va a evaluar por acá. Porque aquí el comportamiento interno se debe al efecto de todo esto. Mientras que el comportamiento interno se debe al efecto de este, mientras el comportamiento interno acá se debe al efecto de esto y este pedazo de acá. Entonces, a nosotros en los cursos de estática nos dicen, vea, es que básicamente usted tiene que hacer secciones donde hayan discontinuidades, pero a veces es difícil identificar las discontinuidades, chicos, porque si vemos la línea es continua. Entonces, cuando hablamos de discontinuidades, hablamos básicamente de que las cargas están cambiando o los apoyos están cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Y como lo definimos hace un rato, el comportamiento interno de la viga varía dependiendo del tipo de apoyo y posición de los apoyos y tipo y posición de las cargas. ¿Listo? Entonces, hay un método que yo le comparto a los chicos del curso de estática y es básicamente ubique letras en cada punto de discontinuidad, donde inicia y termina una carga distribuida, donde inicia y termina una carga, más bien un momento de par, una carga puntual, etc. Entonces se pueden ubicar letricas. Y entonces al ubicar esas letricas coloca A, B, C, D, E, F, G. Bien hasta la Z. Y si la viga, de pronto es la viga del parcial, el profesor colocó muchas discontinuidades, entonces empieza A, B, A, C, D. ¿No has dicho? Aquí tiene para que se defienda. Y entonces, después de ubicar letras en cada punto de discontinuidad, ¿por qué discontinuidad? Repito, la línea es continua, pero
las cargas están cambiando. Entonces, internamente, cuando grafiquemos el cortante del momento, va a haber discontinuidades, porque aquí viene una línea recta, luego entonces viene una parábola, luego entonces va a haber un salto, luego entonces no sé qué. Entonces yo lo que hago es ubicar esas letras en cada apoyo, inicio de carga, fin de carga, carga puntual, etcétera, momento de par, y ya sé que entre letra y letra hay que hacer un corte. Ahí está. Muchachos, no tienen falla con eso. Entre letra y letra haga un corte. Listo. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sí? Sí, lo van a resolver por el método de las secciones, obvio. Entre letra y letra haga un corte. ¿Sí? Entonces, si aplicamos esto acá, pues diríamos como, hombre, mira, ¿cuántas letras podemos tener? No sé, O, A, B, C. ¿Cuántos cortes hay? Uno, dos, tres. Tres cortecitos mínimo para poder obtener las funciones. Ahora bien, cuando hacemos los cortes, chicos, noten ustedes que este cortecito que se hizo acá, este primero, ¿a qué distancia se hizo? No tengo ni idea, les pongo una distancia X. Lo único es que esa X solo se puede evaluar entre A y B. Cuando usted hace este corte acá, mire que el corte es acumulado. Cuando cortamos de izquierda a derecha, vamos acumulando cada uno de los elementos que vamos pasando, que ya vamos analizando. Mire que el corte se hace completo, pero solo se evalúa entre B y C. ¿Sí? Si yo hago el corte para C, creo que aquí ya no me cabe, muchachos. Yo hago el corte para C. Cuando haga el diagrama de cuerpo libre, como van a ver en los ejemplos resueltos, cuando se hace el diagrama de cuerpo libre, se considera esta reacción, se considera la carga, todo lo que hay para atrás, pero solamente se evalúa entre C y D, y así sucesivamente para los demás. ¿Listo? Muy bien. Algo que tenemos que tener muy presente es que en el análisis externo, que llamamos cálculo de reacciones, de este elemento, se trabajaron con las resultantes de estas cargas distribuidas. Se puede trabajar, obvio que sí, para hallar las reacciones, solo para hallar las reacciones. Cuando quiero hallar los efectos internos, tengo que hacerlo por medio de la carga como tal. ¿Qué quiere decir eso? En el corte, en el segundo corte, para el punto, para B y C, que es este de acá, yo tengo que considerar la carga distribuida. Tengo que considerar esa carga distribuida, porque recuerden, una cosa es lo que genera una carga puntual y otra cosa es lo que genera una carga distribuida si estamos hablando de efectos internos. Si estamos hablando de efectos externos, las dos pueden generar la misma cosa, es decir, la misma reacción. Pero para efectos internos, si el corte está dentro de una carga distribuida, hay que considerar la carga distribuida. Cuando el corte ya no está dentro de la carga distribuida, digamos, para este corte que estoy señalando acá, yo ya puedo considerar la resultante de este elemento. Ya la puedo considerar. ¿Por qué? Porque el corte ya no está ahí. Porque a mí ya no me interesa lo que pasa en B, C. A mí ya me interesa lo que pasa desde D hasta E. Mire que desde D hasta E no está influenciado directamente por una carga distribuida. Entonces yo ya puedo trabajar con mis fuerzas resultantes. Los ejemplos resueltos van a ver eso. Cortamos dentro de una carga distribuida, parce, carga distribuida. Cuando vamos avanzando, empezamos a hallar las resultantes. Listo. Y más que sea un procedimiento que se tenga que aprender porque sí, quiero que le pongan la lógica, muchachos, recuerden, pensemos, necesitamos enseñarlos a pensar, porque para calcular ya mucho tiempo ya tenemos la herramienta. Pensemos, no solamente por el procedimiento o por el método que estamos viendo acá, sino por la lógica que le queremos implementar al fenómeno físico. Si yo estoy cortando aquí, hombre, algo genera esa carga distribuida, algo va a pasar. Entonces, considérela. Pero cuando ya no estoy dentro de esa carga distribuida, ya no me interesa. Pongo la resultante de esa carga para hacer que el análisis sea mucho más sencillo. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, como todo queda en función de X, pues encuentro, valga la redundancia, funciones, y esas funciones, pues yo básicamente las grafico. Aquí presentamos el procedimiento, chicos, es un procedimiento que yo comparto con los chicos de estática, entonces también está pues para ustedes, para que complementen ahí conforme ustedes lo aprendieron a hacer. El procedimiento se basa en un diagrama de flujo. La primera parte de él es el análisis externo, todo lo que tiene que ver con cálculo de reacciones, que no compete, digamos, a este módulo ni a este curso, pero pues no está de más que lo recuerden, que lo tengan allí. ¿Listo? Entonces, después de que tenemos las reacciones calculadas, pues hacemos el análisis interno. Y aquí en el análisis interno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las secciones. ¿Sí? ¿Cuántas secciones vamos a tener en nuestro elemento? ¿Cuántas secciones son suficientes para determinar el comportamiento completo de toda la viga? Entonces, para ello pueden utilizar el método de las letras que acabamos de ver. Después de que sepan cuántas secciones son y en qué zonas, pues ya podemos pasar a hacer los diagramas de cuerpo libre de cada sección. Noten ustedes, perdón, noten ustedes que cuando hago el diagrama de cuerpo libre de la sección, debo de identificar qué diagrama de cuerpo libre utilizar. Yo aconsejo utilizar el de la parte izquierda siempre. Yo voy de izquierda a derecha y es lo que yo aconsejo, recorrer de izquierda a derecha, porque es como el cerebro naturalmente lo hace. Usted escribe de izquierda a derecha, no sé pues que tenga otra cultura. Entonces es la idea, como que mantener al cerebro como en una zona segura, llamémoslo así. Entonces, intentar utilizar la parte izquierda de la viga seccionada, dibújele las cargas y por favor siga la convención de signos que hoy vimos. Después de hacer esto, usted empieza a aplicar sumatoria de fuerzas en Y para hallar la cortante en función de X y sumatoria de momentos para hallar los momentos vector en función de X. Eh, Cuando ya haya terminado de analizar todas las secciones, pues pase y construye los diagramas. Y en la construcción de los diagramas, usted se va a encontrar primero funciones a trozos. ¿Por qué razón existen funciones a trozos? Porque ya vimos que las cargas provocan discontinuidades. Entonces, realmente el cortante y el momento no es una sola función, no por este método, sino que es una función a trozos. Y esa función a trozos, pues tendrá que ser evaluada en los intervalos respectivos. ¿Ok? Y cuando ya encuentro esas funciones, las grafico y atención a la convención que vamos a utilizar, que yo les sugiero que sigan utilizando, muchachos. Y es para los diagramas, principalmente para el diagrama de momento, chicos. Entonces vamos a borrar acá. Muy bien. Muchachos, yo les digo a ustedes que vamos a graficar una función, pues ustedes se imaginan, listo, vamos a graficar una función, eso nos lo enseñaron por allá desde la escuela. Entonces, cuando graficamos una función, entonces pues tenemos unos ejes, ¿vale? Vamos a tener unos ejes, digamos que aquí vamos a graficar la función Vx. Yo les digo, digamos que este es un taller de colegio. Muchachos, la función Vx, entonces denle valores a x, perdón, denle valores a x y grafique aquí Vx, entonces usted le empieza a dar valores 1, 2, 3, no sé qué, y empieza a obtener valorcitos de Vx. Entonces, cuando usted viene y grafica, a usted le enseñaron y dijeron, este es el eje X y este es el eje Vx. Para arriba es positivo, para abajo es negativo. Listo. Entonces, en el cortante no hay ningún lío, usted sigue haciendo lo que le enseñaron en la escuelita, y usted viene y lo grafica, y usted dice, bueno, subió por acá, no sé qué, subió así. Vamos a suponer que este es un diagrama de cortante. Chan, chan. Listo. Entonces, usted tiene que, estos son los cortantes positivos, y este acá es el cortante negativo, y aquí el cortante es igual a 0. Listo. ¿Qué va a pasar? Para el momento, vamos a tener un cambio, muchachos.
Y este cambio es lo que yo he denominado, en algunos textos también lo denominan así, como la convención estructural. Esta convención estructural nos dice que el momento va a ser graficado positivo en la parte inferior, mientras que aquí va a ser la parte superior negativo. ¿Cómo así? Sí, vamos a trocar o vamos a intercambiar el eje Y. Vamos a decir que lo positivo va abajo y lo negativo va arriba. ¿Listo? ¿Y por qué hacemos esto, muchachos? Me voy a devolver. Esto lo hacemos por esta convención. Resulta y pasa, muchachos, que hemos definido que un momento flector positivo es aquel que provoca curvatura positiva, es decir, carita feliz. Eso quiere decir que se va a traccionar la fibra inferior. Entonces, cuando nosotros dibujamos el momento con los ejes cambiados, vamos a ver que todo lo que aparezca en la parte inferior se traduce a tracción en la fibra inferior. Todo lo que aparezca aquí, todo lo que aparezca en esta zona, se traduce en tracción en la fibra inferior. Y todo lo que aparezca en esta zona se traduce en tracción en la fibra superior. Palabras más, palabras menos, todo lo que aparezca aquí, pues va a ser que carita feliz. Y todo lo que aparezca arriba va a ser carita triste. Esto en función de las curvaturas, más no de las deformadas. Uy, uy, venga, venga. Es que no es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Una cosa es la curvatura, otra cosa es la deformada. Porque de curvatura podemos manejarlo con qué? Con estas dos cositas. Curvatura sí, curvatura así. Mientras que la deformada depende de las condiciones de frontera, condiciones de compatibilidad, de las cargas y todo lo demás. Entonces, cuando dibujamos el momento positivo hacia abajo en el diagrama, lo que queremos es vincular a la carita feliz. Lo que queremos es vincular a la tracción en la fibra inferior. Pero no queremos decir que lo que aparezca aquí va a ser exactamente igual a la deformada, porque no va a pasar. Sería un error. ¿Listo? Sería un error. Entonces, graficamos en el eje contrario para vincular con nuestra convención de carita feliz, lo que quiere decir que todo lo que aparezca aquí tracciona la fibra inferior. Entonces, digamos, el diagrama de momentos de esto, aquí que me la inventé, el diagrama de momentos de esto vendría como así. Eh, ¿Cómo así? Mañana, ya no tenemos tiempo. Mañana vamos a ver por qué esto baja y por qué esto también queda así. Aquí tendríamos un punto máximo. Luego esto subiría. No sé, vamos a decir que esto está por aquí, hasta aquí, y este baja aquí. Vamos a suponer que ese es un diagrama de momentos de esa viga. Es una viga que me inventé, chicos. No, no, no se preocupen. Entonces, todo lo que está aquí en la parte inferior se considera positivo, todo lo que está en la parte superior se considera negativo. Eso quiere decir que sin importar la viga que sea, mire que no conocemos la viga, no conocemos los apoyos, no conocemos las cargas, no conocemos el material, no conocemos nada, pero con este diagrama podemos entonces inferir que esa viga hipotética, desde este punto hasta este punto, está haciendo esto. Ya, eso es todo. Desde este punto hasta este punto, esa viga hipotética que no la conocemos está haciendo esto. Y usted pregunta, profe, pero ¿cuánto lo está haciendo? ¿Qué tan grande es esa curvatura? Ah, eso no lo sé. Eso habrá que calcularlo con el tema que se llama deflexiones en vigas. Pero por ahora no me interesa qué tan grande es esa curvatura, qué tan pequeña. Lo que me interesa es que está haciendo esto. O sea que desde este punto a este punto, carita feliz. O sea, tracción en la fibra inferior. Mientras que desde este punto hasta este punto, ah, mira, tracción en la fibra ¿qué? Superior. Ya entonces dependerá de las condiciones de frontera para poder construir la deformada exacta de ese elemento. En conclusión, el diagrama de momentos jamás es la deformada del elemento. Me ayuda a relacionar las curvaturas y por ende las figuras que se traccionan,
Desde este punto hasta este punto se tracciona la inferior, desde este punto hasta este punto se tracciona la superior. Eso es todo. ¿Y para qué sirve esto, profesor? Esto sirve no solo para mantener la convención, no solo para poder construir luego con más criterio la deformada exacta, porque recuerden, esto me sirve para construir la deformada, pero no es la deformada, sino que son las curvaturas. Esto me sirve para diseñar ese elemento, muchachos. Me sirve para diseñar, porque cuando yo quiero, para mi elemento de concreto reforzado, ayudarle a que resista los esfuerzos de tracción, pues debo ubicarle el acero. ¿Y dónde se lo ubico? Pues se lo voy a ubicar en aquellas zonas de aquellas fibras que se están traccionando. ¿Cuáles fibras se traccionan aquí? Las inferiores. Y aquí, las superiores. O sea que si yo quiero ubicarle el acero, un acero teórico, pues yo vengo y se lo ubico por acá. Esto es una barra de acero. ¿Y dónde la corto? La corto aquí. No la puedo cortar aquí, porque en diseño me dicen que tengo que darle longitud de desarrollo, entonces la corto más allá. ¿Listo? Bueno, esto es teórico. En diseño van a ver que esto tiene que ir hasta el otro lado. Entonces aquí ya la reforcé. Ah, bueno, ¿y este pedazo cómo lo refuerzo? Hay que reforzarlo por encima. Si el diagrama fuera otro, si el diagrama fuera con la convención matemática, le colocaríamos el refuerzo al revés a la viga. Y adivinen qué soportaría. No soportaría nada. No nos vuelven a contratar, nos retiran la licencia, nos dicho todo. Entonces, por esa razón optamos por esta convención estructural, chicos. ¿Listo? En algunos textos de estática, por ejemplo, en algunos textos mantienen la convención matemática, todo lo positivo para arriba, ¿ok? Pero cuando ya empezamos a ver textos de análisis, incluso ya nos metemos full a diseño, se van a encontrar esto. ¿Listo? Para que sepan entonces por qué, lo tengan presente y no vayan a responder en un salón de clase o en una reunión, donde sea que les pregunten en la cafetería, es que eso se dibuja porque es la deformada. No, es que eso se dibuja porque así lo dijo un día un man por allá en un curso virtual. No, sí, yo lo dibujo así porque quiero vincular a momento flector positivo con la tracción en la fibra inferior. Eso es todo. ¿Ok?